Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes que nos estén escuchando. Les damos la bienvenida a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. El libro de Números hasta ahorita ha sido una perfecta ilustración de lo que es nuestra vida en Jesús, en Yeshua. Ha sido hasta ahorita una guía, ha sido hasta ahorita una comparación con lo que pasamos diariamente nosotros. Este libro dura aproximadamente 40 años. Es un relato que relata aquella generación que vivió en el desierto, aquella generación que fracasó en aquel desierto, que no pudieron entrar a la tierra prometida, porque el Señor les había dicho a unos capítulos anteriores que sus cuerpos quedarían tendidos sobre aquellas arenas en el desierto. Nos podemos dar cuenta que el libro de Números es un relato, es un compendio de un fracaso sobre otro fracaso del pueblo de Israel. Da inicio esta porción de la palabra con la rebeldía de Core, pero antes que esta rebeldía se produjera, ya también habíamos tenido un problema con los 12 espías que habían traído un informe negativo y que habían hecho clamar y dudar a todo el pueblo de Israel, que aún habían deseado llegar al punto donde exterminar a sus líderes y regresar para Egipto, a la esclavitud. Todo esto supongo que fue traumático para ellos, ver tanto fracaso que se estaba dando dentro de ellos mismos en el pueblo, que quizás empezaron a generar un trauma, donde en Números 17 nos podemos dar cuenta que ellos verbalmente estaban confesando ese trauma que ya tenían, estaban realmente en una situación difícil. Dice versículo 12 de Números 17, dice: entonces los hijos de Israel, dice, hablaron a Moisés diciendo: he aquí, nosotros somos muertos. Ahí está la primera palabra que sale de su boca, el primer indicio que nos dice que realmente estaban traumatizados. Perdidos somos. Dice: todos nosotros somos perdidos. Versículo 13 dice: cualquiera que se acercare o el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. Acabaremos por perecer todos. Así concluye Números 17, donde hemos visto un programa anterior, la vara de Aarón, cómo floreció, cómo se reverdeció. Así termina este capítulo de Números 17. Llegamos al punto donde la gente ya estaban traumatizados, donde la gente ya no esperaban nada más que la muerte, donde la gente se habían generado una imagen errónea de lo que realmente el Eterno era. Y llega el momento donde pues el mensaje se nos aplica a nuestros días, porque a veces nosotros decimos cosas o escuchamos cosas, los líderes, los pastores, que sí nos podemos dar cuenta que a veces la gente se traumatiza, porque realmente la vida en el Señor no es fácil. No siempre hay finales felices como en las comedias que a veces la gente está acostumbrada a ver en la televisión. No siempre hay un final color de rosa para nuestras vidas. Y desafortunadamente en el libro de Números nos podemos dar cuenta que no fue un final feliz lo que pasó en este libro. Pero este libro nos da y nos sigue dando un excelente mensaje para nuestra vida en el Señor. Quiero ponerle a este tema que voy a abarcar en pocos momentos, en pocos minutos que me quedan. Quiero
ponerle como tema, cuando el temor que le tenemos al Señor se convierte en terror. Cuando en vez de temer al Señor haciendo sus mandamientos, nuestra vida se convierte en una vida de espanto, en una vida de terror, en una vida donde quizás ya no disfrutamos nuestra fe, donde ya no esperamos nada bueno de parte del Señor. Ya todo lo que nos aconteció, haya sido por nuestra culpa o por la culpa de otros, ya nos llenó de terror y de espanto. Lo primero que le tengo que decir es que toda la palabra del Señor nos da el principio, tiene el propósito de generar en nosotros temor. Si tú recuerdas, cuando nosotros llegamos al libro de Proverbios, en el primer capítulo, versículo 7, dice claramente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Punto y aparte. Con eso solamente quiero decirte que realmente toda la escritura, todo lo que desde el principio se escribió es para nosotros. Todo lo que hasta el final de la escritura se ha escrito es para nosotros. Y todo esto tiene un propósito, que nosotros aprendamos a temer al Señor. Pero hay algunas ocasiones donde yo considero, después de varios años del ministerio, décadas podríamos decirlo de esta forma, dice, yo considero que aún yo en mi propia vida he caído en este tipo de traumas que cayó el pueblo de Israel. A veces la vida, a veces el ministerio es traumático, donde ya no esperamos nada bueno de parte del Señor, ¿no? Y es precisamente en Números 17, versículo 12, donde este grupo de israelitas que venían apenas aprendiendo a ser libres, aprendiendo a obedecer al Señor, llegan al momento donde su trauma es expuesto verbalmente por ellos mismos, ¿no? He aquí, todos nosotros somos muertos. He aquí, todos nosotros estamos perdidos. Aún ya habían generado un trauma por acercarse al Eterno, por acercarse al tabernáculo que se había construido. Y dicen, cualquiera que se acerque, o el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. Acabaremos por perecer todos. Realmente es traumático, es triste ver este versículo, pero la palabra lo dejó ahí escrito por un propósito que tiene para este día, para cada uno de nosotros. Hermano, ¿qué pasa cuando en vez de generar en nuestras vidas el temor al Señor, empezamos a generar en nuestras vidas ese terror hacia el Señor? Bueno, es sumamente triste, sumamente vergonzoso muchas veces, porque pues pasa la situación de que nos hemos confundido, porque definitivamente el terror del Señor se da, pero se da para los enemigos del Señor. El terror del Señor se da, pero se da para todos aquellos que no están practicando sus mandamientos, donde la misma palabra nos dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Pero para todos aquellos que estamos en el Señor y que quizás, dadas las circunstancias de nuestra vida, dadas las pruebas que a veces tenemos que pasar como lo pasó Israel, hermano, y que a veces las cosas no nos salen como nosotros deseamos, o que a veces la bendición no llega en el tiempo en el que nosotros llegamos, hermano, no tenemos que caer en ese terror. Nosotros tenemos que mantenernos en ese temor por el Señor, en ese amor que el Señor tiene por nosotros. Es ese amor el que nos debe de acercar a Él, es esa confianza en que hemos confiado en Él y que Él no nos va a fallar. Hermano, y si tú pudieras pensar, hermano, es que realmente ¿usted cree que solamente eso nos pasa a nosotros? No, no te preocupes, porque siempre me gusta aplicar la palabra que estoy predicando a través de la vida de otras personas. Aquí encontré Salmo número 55, donde dice así la palabra, dice: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo.
por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Aquí está exponiendo este masquil de David, está exponiendo que ha entrado en un estado de congoja, y en su congoja, en su terror, él había decidido orar y suplicar al Eterno. ¿Por qué? Porque se habían levantado sus enemigos, se había levantado un grupo de personas cercanas a él y lo estaban persiguiendo. Dice el versículo 5: mi corazón está dolido dentro de mí y terrores de muerte sobre de mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre de mí y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como las de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Selah. Qué precioso, porque aquí nos estamos dando cuenta que estos salmos de aquellos grandes hombres que también entraron en ese terror muchas veces porque las cosas que les estaban aconteciendo no las estaban esperando, las cosas que les estaban aconteciendo estaban poniendo a prueba su fe, dejan estas palabras para nosotros. El libro de Salmos, el siervo David, Salmo 55, nos dice que él también entró en temor y en temblor, y que el terror había cubierto su vida, había cubierto su alma. Y cuando continuamos con este salmo, nos podemos dar cuenta que pues estaba pasando una situación difícil, porque se había levantado un enemigo de los de muy cercanos a ellos. Estaba siendo traicionado, mis hermanos, porque dice el versículo 12 de Salmo 55, dice: porque no me afrentó un enemigo. O sea, no lo estaba persiguiendo un filisteo, no lo estaba persiguiendo un egipcio, no lo estaba persiguiendo un babilonio, no lo estaba persiguiendo una persona de Asiria. No era un enemigo quien se había levantado contra él. Dice: lo cual habría yo soportado. Dice: ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Dice: porque me hubiera ocultado de él. Dice: sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos caminábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Fíjese qué curioso, ¿no? Estaba siendo traicionado con una persona que compartía la misma fe que él vivía, la misma fe que él predicaba, la misma fe que él le inspiraba. Y a veces pues estas cosas pasan, hermano, en nuestra vida, ¿no? Y a veces perdemos el temor del Señor y empieza a entrar ese terror, porque es lógico que cuando nos traicionan nos sintamos abandonados, hermano. Yo creo que no es pecado el entrar en ese terror, pero no debemos de vivir ahí, mi hermano. Yo me estoy predicando para mí mismo, digo, siendo pastor, a veces estando en el ministerio, a veces piensa como que el Señor a uno no lo responde, como que se ha olvidado el Señor de uno. A veces, hermano, dentro de la casa del Señor también somos traicionados, ¿no? Y somos abandonados, somos dejados solos, y es en ese momento donde pues nuestra vida se llena de terror. Pero cuando nosotros llegamos a la palabra nos podemos dar cuenta que no somos los únicos, que ha habido gente a través de toda la historia, que este libro que estamos leyendo, esta Biblia, es la representación de años y años de escritura, y muchos de sus casos, muchos de sus temas son similares a los que vivimos nosotros diariamente. Para todos los que se acaban de conectar con nosotros, estamos hablando del terror, del trauma en el que había caído el pueblo de Israel en Números capítulo 17, en el versículo 12 y 13, donde ellos mismos estaban diciendo: hey, somos muertos, no podemos ni siquiera acercarnos al tabernáculo porque vamos a morir. Y de repente declararon, decimos: todos somos muertos. Tiempos difíciles habían pasado sobre su vida, habían recibido las malas noticias de los 12 espías. Los 12 espías, solamente 2 sobrevivieron, los otros 10 fueron ejecutados. Su error había sido
puesto en juicio por el Señor y los había condenado a morir en el desierto. Les habían dicho que sus cuerpos quedarían en el desierto, que no entrarían a la tierra prometida. Empezamos la siguiente porción y donde el siervo Core se rebela contra Moisés. Y en ese día también se abre la tierra y son tragados más de 200 personas juntamente con Core, todo su séquito, todo ese grupo que se rebeló contra Moisés. Había sido puesto a prueba el liderazgo del sacerdocio del siervo Aarón. Y es ahí donde el Señor viene, responde y florece la vara de Aarón. Y todo esto había traumatizado, hermano, porque realmente veían problemas por todos lados. Lo estamos añadiendo, lo estamos ilustrando, lo estamos compartiendo, lo estamos analizando y podemos deducir que muchas veces nuestra vida es tan similar a la del libro de Números. Y mi tema está siendo, hermano, a veces que el temor que le tenemos que tener al Señor se convierte en terror. Por todas las cosas que nos acontecen, no todas las cosas en nuestra vida tienen que tener un final feliz. Y si tú piensas así, es porque has sido influenciado por personas que realmente no saben interpretar la Biblia. Te lo digo con mucho respeto, pero hay personas que piensan que todas las cosas en nuestra vida van a salir bien. El libro de Números acabó muy mal, hermano. Toda esa generación murió en el desierto. Solamente se levantaron 2 líderes de ahí, Josué y Caleb, que fueron los únicos que salieron avantes y entraron al desierto, porque aún Aarón y Moisés murieron antes de entrar a la tierra prometida. Cuando tú llegas a Salmo 88, es un precioso salmo, pero te lo voy a parafrasear. Y este salmo pareciera que fuera el más triste de todos los salmos, pero no es un salmo que nos debe de llenar de tristeza, hermano. No. La palabra no se escribió para eso. Es un salmo que nos debe de dar aliento y nos debe de ubicar en la realidad, en la vida que realmente existe, en la voluntad del Eterno. No nos debe de llenar de cosas vanas, de cosas que traen falsas esperanzas, que debemos de rechazarlas en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. No dice Salmo 88, dice: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo y en tinieblas y en lugares profundos. Sobre de mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Selah. También esta persona que estaba experimentando ese terror, pues nos podemos dar cuenta que este salmo, si usted lo empieza a leer desde principio a fin, es el salmo más triste que fue escrito y que está puesto dentro de la palabra del Señor, ¿no? Y él dice en el versículo 15: yo estoy afligido y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso, sobre mí has pasado tus iras y me oprimen tus terrores. No nos da específicamente el por qué él desde su juventud había experimentado esos terrores, había experimentado lo que él considera la ira del Señor sobre su vida, pero sí nos podemos dar cuenta que, hermano, que el mensaje de este salmo es precioso. A pesar de ser uno de los salmos más tristes que está en la palabra del Señor, también nos dice algo. Nos dice que aún en medio de los tiempos difíciles, aún en medio de la traición y de las cosas que vemos, aún en medio de lo traumático que a veces se convierte la vida, el ministerio que nosotros hacemos todos los días, se puede seguir sirviendo al Señor. Amén. En medio de todas las cosas que nos acontecen, todavía podemos sonreír, todavía podemos sanar, todavía podemos continuar, todavía podemos seguir amando al Señor y todavía podemos seguir temiendo al Eterno, y no debemos de dejar que el terror inunde nuestras vidas, porque el terror es miedo
y ese miedo nos congela totalmente, nos paraliza, y las cosas que íbamos a hacer para el Señor, hermano, se quedan en el hubiéramos hecho. Hermano, no dejemos, cuando sigamos a Salmo 88, nos está explicando este varón que aún en medio de todas las circunstancias que él estaba pasando, también dice el versículo 17, dice: me han rodeado como aguas continuamente, aún me han cercado, has alejado de mí a mi amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Este varón estaba exponiendo a través de su salmo que había sido abandonado, pero que aún en medio de todo lo que estaba aconteciendo en su vida, él seguía y quería seguirle siendo fiel al Señor. Hermano, no nos confundamos, vamos rápidamente a recapitular. Entonces, hermano, no permitamos que el temor que le tenemos al Señor, que el propósito por lo cual estamos escuchando aún este programa es para aprender a temer al Señor. El propósito por lo cual nos acercamos a la palabra es para aprender a temer al Señor. No permitas que las circunstancias te traumaticen, no permitas que las cosas que ves en este mundo en el que estamos viviendo te traumaticen, no permitas que tu vida caiga en ese terror, en ese espanto que no es para ti. Aún en medio de todas las circunstancias difíciles y adversas, podemos seguir siéndole fiel al Eterno, y ese es nuestro mensaje, hermano. Que no todas las cosas terminan color de rosa como algunos lo están predicando, pero que aunque nuestra vida no terminara de color de rosa, pues podemos seguir sirviendo al Señor fielmente, como dijo el siervo Habacuc. No importa que los higueras no den su fruto, no importa que las vacadas, que los ganados no den sus crías, hermano, nosotros podemos seguir siendo fieles al Señor. Ese es nuestro mensaje. Mi teléfono es el 214-212-7676, y seguramente, hermano, me quedé a medias porque el tiempo es muy limitado, pero por favor, háblame, vamos a seguir comentando. Me ha hablado gente con situaciones de veras difíciles, pero siempre platicando podemos encontrar sanidad. Que el Eterno te bendiga. 214-212-7676, y estamos aquí para esperar, para ser de bendición, para ayudar, para poder orar juntos, para poder continuar en el camino que el Señor ha trazado para nosotros. Que el Señor te bendiga, y estamos aquí. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך